No sé si estamos todos o falta alguien. Vale. Juntaros. Así. Bueno, pues esto es una maqueta de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Este mapa en principio presenta algunas características, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la doble utilización que ha tenido este campo, como os he comentado antes, del 36 al 45 por parte del régimen nazi y del 45 al 50 por parte del régimen soviético, ¿vale? Durante todo el régimen nazi pasaron por este campo aproximadamente unas 200.000 personas en total, ¿vale? En los 9 años. De los cuales no hay unos cálculos aproximados de víctimas, ¿vale? No hay unas cifras exactas, mejor dicho, de víctimas, sino que hay unos cálculos aproximados que hay más de 20.000 y menos de 50.000 muertos, ¿no? Fallecidos durante todo este periodo nazi. Otra de las características tendría que ver con la arquitectura de este campo de concentración. Este modelo que veis aquí responde al nombre de panóptico. Panóptico significa triángulo equilátero con vértices cerrados, con un principal punto de visión aquí, ¿vale? Esto responde un poco a un plan ideal en cuestiones prácticas e ideológicas. Prácticas, ¿por qué? Porque desde aquí bastaba con que hubiera solo un guardia, ¿no?, vigilando para controlar todo el campo de concentración, ¿no? Como os digo, pues eso, solo había una persona con un gran cañón que podía ser apuntado y llegaba a cualquier parte del campo de concentración, ¿no?, de todo el triángulo. En cuestiones ideológicas, ¿por qué? Pues porque en lo que pretendían las SS, ¿no?, las SS eran los guardias del régimen nazi, lo que pretendían con esto, ¿no?, con este punto de vigilancia aquí, era pues demostrar un poco su superioridad, ¿no?, infundar también el miedo en los prisioneros que vivían dentro del campo, ¿no?, que el prisionero en todo momento se sintiera vigilado desde este punto, ¿no?, desde la torre A. Ahora veréis que esta torre pues tiene una altura considerable, ¿no? Entonces pues siempre había guardias y, como os digo, el prisionero pues estaba continuamente viendo que el cañón estaba apuntando hacia él, ¿no?, se encontrara donde se encontrara. Ya en el año 38, cuando empieza la detención a la comunidad judía, ¿no?, empiezan a detener a judíos y a traerlos a los campos de concentración. Como os digo, en el año 38 traen hasta aquí, hasta Sachsenhausen, a 6.000 judíos, ¿no? Entonces, pues dado el sobrepoblamiento que ya existía en la época en todos los barracones, se ven obligados a ampliar el campo por toda esta zona, ¿no? Y bueno, no sé si veis qué pasa el momento en el que se habilita toda esta zona. Esto ya no lo controlo. Ya desde aquí no se puede controlar, ¿vale? Desde ese mismo momento el régimen se da cuenta de que no puede seguir construyendo campos de concentración bajo este modelo, ¿no?, porque no pueden ser ampliados, ¿no? No se pueden ampliar. Otra de las características de este mapa tiene que ver con el edificio que vemos aquí, el edificio en forma de T. Esto era el edificio de la IKL, era la central de inspección de todos los campos de concentración de Alemania, ¿vale? No solo de Sachsenhausen, sino de Alemania. Desde aquí partían todas las órdenes al resto de campos, ¿no? Órdenes que tenían relación, pues, por ejemplo, con las ejecuciones, ¿no?, que se hacían a los presos, con las jornadas de trabajo, con el trabajo que tenían que realizar los presos que estaban en los campos de concentración, con las raciones de comida, etcétera, ¿no? Con todas las órdenes tenían que partir de aquí. Aquí se puede decir que estaban los asesinos de escritorio, ¿no? Desde aquí, pues como os digo, se firmaban las ejecuciones a distintos grupos, ¿no?, que se encontraban dentro de los campos, no solo a judíos, sino a otros grupos sociales, que luego un poquito más adelante os diré, ¿no? Y bueno, por último, la última característica de este campo, de este mapa, es toda esta zona de aquí. Esta es la estación Z, esta es la zona de exterminio. Esta zona fue inaugurada en 1942, ¿vale? Y aquí se instaló una pequeña cámara de gas y 4 hornos crematorios, ¿vale? Esto era lo que realmente los nazis no querían que el resto de gente supiera, ¿vale? Porque ellos en realidad de los campos de concentración estaban muy orgullosos, ¿no? Los presentaban como cárceles modernas donde se reeducaba al prisionero a través del trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí, hasta estos campos, no hubo visitas oficiales de otros países. Por ejemplo, en el 41 una delegación de la policía franquista vino hasta aquí para visitar las instalaciones, ¿no?, para saber cómo vivían los presos y a qué se dedicaban, dónde trabajaban
etcétera, ¿no? Luego también vino una delegación de Japón para visitar el campo, ¿no? Para ver cuál era el funcionamiento. Así que bueno, como os digo, ellos en realidad de los campos de concentración estaban orgullosos, ¿no? No lo escondían. Sin embargo, esto de aquí sí, esto era algo pues que ellos no querían que se supiera, que estaban asesinando a gente de manera masiva, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hay aquí es eso, la zona de asesinato, ¿no? La cámara de gas, un paredón de fusilamiento también y los hornos crematorios. Nosotros, el recorrido que vamos a hacer hoy es el siguiente. Estamos situados aquí, ahora mismo, en el punto rojo, entonces lo que vamos a hacer es entrar. Nos detendremos aquí, visitaremos las casas de los guardias de bajo rango que vivían en aquella época, ¿vale? También aquí en el campo de Sachsenhausen. Haremos una pequeña explicación. A continuación llegaremos hasta aquí, nos detendremos en la zona de la comandancia. Esta era la zona de registro del prisionero cuando llegaba al campo de concentración. Después atravesaremos la Torre A. Nos detendremos en la Appelplatz, que es la zona de formación del prisionero. Después nos dirigiremos al campo pequeño, que era toda esta zona de aquí, esta zona que fue ampliada en el año 38. Entraremos a uno de los barracones. Después entraremos a esta zona acotada de aquí. Esta era la prisión del campo de concentración. Es curioso, una prisión dentro de otra prisión más grande todavía. Después saldremos, nos dirigiremos hasta aquí. Aquí estaban la lavandería y la cocina. Actualmente en la cocina hay un museo bastante completo con fotos originales de la época. Entraremos dentro, haremos una pequeña explicación, veremos varias fotos. Después saldremos, nos dirigiremos hasta aquí. Este es el monumento que fue inaugurado en 1961 cuando se abrió esta fundación, este memorial de Sachsenhausen. Después entraremos a la estación Z, visitaremos las ruinas de lo que queda de la cámara de gas, el paredón de fusilamiento y los hornos crematorios. Y por último saldremos y bajaremos hasta el fondo, visitaremos las enfermerías, que son estos dos barracones gigantes, y la sala de autopsias y la morgue, ¿vale? Por último saldremos, daremos una explicación final y ya sí volveremos a coger el tren y de regreso a Berlín, ¿vale? Comentaros que lo que está en gris, lo que está por debajo, no existe nada, lo que está en negrita es lo que actualmente sigue levantado, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es salir fuera, vamos a ver una maqueta de todo el complejo de Sachsenhausen, ¿vale? Porque esto era la zona donde estaban los barracones, donde vivían los prisioneros, pero quiero que veáis toda la extensión de Sachsenhausen, ¿vale? Estamos en las clases de Creo que sí. Este es el triángulo del que está hablando yo ahorita. a ver, sección prestado. No sé si se ve bien. No, casi no se ve. Vale. Todo esto es el complejo de Sachsenhausen, ¿vale? Lo que hemos visto dentro de la maqueta es este triángulo, pero en realidad la extensión abarcaba todo esto. Comenzó teniendo 18 hectáreas y acabó en el año 50, cuando se cerró, acabó teniendo 388, ¿vale? Todo esto era un complejo enorme, lleno de fábricas, ¿vale? Donde los presos salían todos los días a trabajar, ¿no? Se les redistribuía a cada uno en distintas fábricas, ¿vale? Y ahí es donde ellos trabajaban diariamente. Era un campo de concentración pensado para el autoabastecimiento, ¿vale? Él mismo se autoabastecía, de ahí la existencia de multitud de granjas, de fábricas de comestibles, etc., ¿no? Había fábricas de zapatos, fábricas textiles. El número 20 era una enorme fábrica de ladrillos. Allí, esa chiquitita es una fábrica de cepelines. Bueno, aquí en toda esta zona de aquí vivían los guardias de bajo rango, los guardias solteros. Y las casitas que vemos aquí arriba, al norte del triángulo, ahí vivían los guardias de alto rango, ¿vale? Que vivían con sus familias, con sus hijos. Los hijos tenían guarderías, colegios.
zonas de ocio, incluso un zoológico. Llevaban una vida totalmente normal, ¿vale? Los guardias simplemente, pues bueno, trabajaban, ¿no? Algunos dentro del triángulo, ¿no? Con los presos. Y bueno, pues los altos cargos tenían pues sus oficinas también para trabajar y demás, ¿no? Pero como podéis ver es un complejo enorme, llegó a haber 100 subcampos dentro del mismo campo, ¿vale? Así que bueno, pues aquí también podemos ver el edificio de la IKL, el que os he comentado antes, la central de inspección de todos los campos de concentración desde donde salían las órdenes. Y bueno, pues más o menos para que os hagáis una idea de todo lo que había aquí, ¿no? Del complejo tan enorme de trabajo y bueno, en el año 38 la industria de este campo se redireccionó hacia la industria armamentística, ¿no? Por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El régimen, pues eso, deciden que tienen que fabricarse más armamento y el caso de Sachsenhausen, pues se redirecciona la industria hacia la construcción fabricación de ese armamento, ¿no? Y ahora ya sí, comenzamos la visita, ¿vale? Entrando por este pasillo largo de abajo.